¿Dónde nació? ¿Quién es su familia? Cuéntenos un poquito como en términos generales de usted. Mi nombre es Nelson Ramos, nací aquí en Fuente de Oro, aquí abajito a escasos 3 kilómetros, en un sitio llamado La Chel, Vereda La Chel. Luego hijo de José Ramos y María Teresa Londoño, edad 39 años. Eso me retiré de aquí, el sector de Fuente de Oro, hace aproximadamente, hizo aproximadamente que duré unos 20 años. Luego regresé, que fue cuando me dieron una parcela con la finca en la cual estamos. ¿Nos puede hablar de pronto un poquito más duro? ¿Nos puede contar una imagen de Fuente de Oro cuando usted sale del municipio o cuando viene alguien que no conoce y le dicen a usted la palabra Fuente de Oro? ¿Usted qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿En qué piensa? Exactamente lo que uno piensa es darle a conocer a la gente, a quien no conoce, informarle qué es Fuente de Oro, que es un pueblo, un municipio netamente agrícola, un municipio de una hospitalidad buena, de gente humilde, gente muy seria, gente honrada, y que se enfoquen y que más que todo estén darles a conocer esta partecita, que es bueno estar en Fuente de Oro, ¿sí? Que están seguros. Listo. ¿Puedo dar un paso hacia atrás? Eso, que quede en la sombra. Eso. ¿Listo? Perfecto. A propósito del plátano, acá donde que estamos rodeados por varias por esta platanera, ¿cómo se cultiva? Cuéntenos un poquito cómo es qué se tiene que hacer con la tierra, cómo es el cultivo del plátano. Exactamente, en Fuente de Oro es un municipio netamente agrícola, pero el 95% es netamente platanero. ¿Cómo se cultiva el plátano? Se coge y prepara una hectárea o harto con un tractor, y luego desde hace unos 12 años o 10 años para acá se optó por la mecanización y por el sistema de caballoneo. En ese caballoncito se siembra la plantica. En una hectárea caben 2.500 planticas aproximadamente, y de ahí comienza, después de que se hace la siembra, vienen los controles de maleza, luego las fertilizaciones y los controles fitosanitarios, que se llama una enfermedad que se llama la cigatoca, ¿sí? Y luego vienen unos desojes, y a los 7 meses aproximadamente comienza a bellotear, como comienza a bellotear el plátano, y a las 12 semanas él se embolsa para prevenirlo del insecto y para que el racimo sea más grande, más robusto. Y a las 12 semanas aproximadamente se corta el racimo, y luego es donde ya está el de consumo. Ese es el procedimiento de un cultivo de plátano. Listo. ¿Y qué es una plataneada? ¿Cómo es una plataneada? ¿De qué se trata? ¿Qué es la plataneada? Es colocar una persona que corte los racimos y llevarlos al sitio donde va a llegar el camión para cargarlo y llevarlo al sitio de acopio. Uno lo corta, otras 2 o 3 personas, de acuerdo a la cantidad que vaya a cortar ese día y de acuerdo al lote de plátano, pues 3 personas o 4 personas la echan a una carreta y lo llevan jaladitas hacia el sitio donde se va a empacar. Cuando se lleva al sitio donde se va a montar y se va a empacar, ahí hay unas tinas grandísimas donde hay unas agua aproximadamente hasta la mitad, y se le echa acción y un champú especial para que no se pegue la mancha, y luego comienza a hermanarse ahí dentro, y los empacadores a empacar bolsitas en presentación de 20 kilos o canastilla, y posteriormente si la echan al camión es donde va al sitio de acopio. Esa es una plataneada. ¿Cuántas personas participan? Dependiendo del tamaño. Dependiendo de la cantidad que se vaya a sacar, ¿sí? Eso es dependiendo de la cantidad que se vaya a sacar. ¿Qué más? ¿Qué otros cultivos, digamos, qué otros cultivos tiene usted? ¿En qué otros cultivos trabaja? Pues exactamente en plátano, pero también conozco la parte del maracuyá, la parte del que también se cultiva en Fuente de Oro, la yuca, el maíz y el arroz. ¿Y nos puede contar un poquito acerca de uno de esos cultivos?
De cualquiera de los que acaban de De los nombrar. que he cultivado, pues he cultivado maracuyá y yuca. El maracuyá es totalmente diferente al cultivo de plátano porque comienza a hacer una siembra y en unos viveros y luego los lleva uno al lote. Normalmente se prepara como quien va a sembrar plátano, pero ya el semillero se hace en un vivero y luego a los 40 días se lleva al sitio, se siembra y luego de ahí comienza el manejo de controles de maleza, la fertilización y se hace un emparrado más o menos de una altura de 1,50 y se le hace un tejido entre terlenca y alambre y luego se procede a colgar en la edad de los 2 mesecitos y subirlo hacia arriba. Y él va enrollando arriba, se va haciendo como quien dice hacer una camaretica. Y a los 4 meses, 3 meses y medio o 4 meses aproximadamente, él comienza a florecer. Y cuente de ahí a los 60 días ya está el fruto para coger. Quiere decir que a los 150 días se puede estar cosechando maracuyá. Vamos a cambiar la pila. Un segundito. Vamos hacia... No, ahí está bien. Eso. Ahí está perfecto. Tranquilo. ¿Listo? Bueno, volviendo entonces un poquito al tema del plátano, ¿cómo es la selección del plátano? ¿Cómo escogen el plátano y qué hacen, digamos, con el que se escoge, con el que no se escoge? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, eso, la selección del plátano se selecciona en 3 partes. Lo determinamos entre primera, segunda y pica, ¿sí? O también entre primera, segunda y tercera, como lo quiera se escoge. El de primera puede tener un promedio de unos 22 a 25 centímetros. El de segunda puede estar alrededor de unos 16 a 20 centímetros. Y el de pica pues desde 5 centímetros a 15, 14. Ese más o menos es la selección que se le hace al plátano. Listo. Nos decía Jairo también que usted es beneficiario de la reforma agraria acá en el municipio, en la parcela Las Margaritas, de esta vereda de Puerto Aljure. ¿Nos puede contar un poco acerca de ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se vio beneficiado? Hablarnos un poco más o menos de esa reforma agraria. Sí, señor. En 1997, estando trabajando en esta misma finca Las Margaritas, el señor propietario de esta finca le vendió al Incora en ese entonces. Y ahí fue donde quedé yo como beneficiario de la reforma agraria. Somos 17 beneficiarios, 17 familias aquí, son en 129 hectáreas. Hace aproximadamente 13 años largos, próximos a cumplir 14 años que hace que nos entregaron la parcela. Pues no fue fácil, fue un procedimiento entre demandas por incumplimiento de las mismas entidades, pero bueno, se dieron las cosas y hoy gracias a Dios contamos con la parcela libre. Gracias a Dios, después de aproximadamente 14 años. Eso sería lo que pudiese yo contarle. ¿De qué tamaño es la parcela? ¿De qué tamaño? 129 hectáreas. Aquí en el municipio de Fuenteoro hay aproximadamente, en ese entonces, dieron un promedio de 9 parcelaciones. 9 parcelaciones, podemos estar hablando de 9 por 2, más o menos 180, 190 familias beneficiarias por la reforma agraria. ¿Y usted qué tiene en esa parcela? ¿Que hay cultivos? Sí, ganado? usualmente uno cultiva el plátano, la yuca, el maracuyá, es donde he cultivado esos cultivos. Hoy pues estoy cultivando tierras en arriendo. ¿Y es aquí donde estamos o Aquí donde estamos, sí señor. esta tierra, digamos, es suya? No, no es mía, la mía queda hacia el fondo. No, aquí tengo tierras en arriendo en esta. Tiene pero tierras. también de la misma finca, de las 129 hectáreas. Esta viene siendo la finca Las Margaritas. Sí señor. Listo. Cuéntenos también entonces, a propósito del ejercicio que estamos haciendo, cuéntenos un poquito para usted por qué es importante hacer este tipo de cosas, por qué es importante la memoria, por qué es importante recordar historias como esta. O sea, no es solamente porque sea chévere y porque sea divertido, sino porque es importante. Y para eso le doy un ejemplo que le he dado a todos, y es: piensen la memoria como la memoria personal, no necesariamente de la comunidad, sino la memoria personal de qué pasaría, por ejemplo, si uno se levantara un día sin memoria. Seguramente perdería mucho. Entonces, desde ese punto de vista,
¿cómo cree usted que es importante recuperar la memoria? En este caso no necesariamente es la memoria suya, solamente suya, sino esto que hace parte de la memoria del municipio. ¿Por qué es importante para una sociedad tener memoria de su pasado? Bien, cuando usted pone el ejemplo de la memoria personal del humano, pues eso es interesante y es muy bueno, porque ¿qué sería uno sin memoria y sin un objetivo trazado? La memoria del municipio, que hace 50 años es municipio, pues eso, para mí esto es muy bonito porque eso nos lleva a que hay algo muy escondido y que lo hemos tenido escondido y que de ahí podemos sacar algo muy beneficioso para el mismo municipio y obvio para las personas. Es lo que yo entiendo por todo esto que se ha divulgado y lo que falta por divulgar, ¿sí? Porque el municipio tiene muchas cosas ocultas que seguramente con estas visitas de ustedes pues se van a sacar, y que es muy importante que lo tenga el municipio, ¿sí? Esa información es como donde haya errores y que han pasado errores, porque no solamente, también ha habido errores, pero que eso está dentro, además está ahí quieto. En esto, aquí, se da a conocer y se puede corregir. Para mí esa es la memoria, y veo que es totalmente interesante hacer esta. Listo, y entonces, como para ir cerrando, cuéntenos una historia suya de memoria, algo que se acuerde cuando estaba pequeño, que sea así como de memoria, como le dicen en el colegio, me acuerdo perfectamente de esto, con su familia, o con los amigos, o en la escuela, o algo que usted se acuerde de su niñez o de su juventud. Que me acordara, pues no tanto de mi niñez, me acuerdo de cuando estuve en el ejército. Cuando estuve en el ejército, que creí que las cosas eran totalmente diferentes a lo que iba a pasar. Esta memoria puede ser un día, estando en la Uribe, que me mataron 2 compañeritos y yo no sabía, y estaba la cosa tan dura que yo sagradamente quería salir corriendo y decir, pero estoy por aquí con pues mucho miedo, ¿sí? Yo pienso que pues sí, a una edad como de los 20 años, estoy contando una que tenía yo aproximadamente por ahí 20, 21 años, y me pasó esa partecita, y que eso nunca se me olvida de ver eso, nunca, pero es que nunca se me olvidará lo que me pasó en ese momento, en la Uribe Meta. Esa sería una. Hay muchas más, pero pues exactamente como es. Bueno, pero cuéntenos un poquito más cómo salió usted, en qué terminó la historia. ¿Usted estaba patrullando o Sí, claro. en qué plan andaban claro. allá? En ese entonces la única brigada que existía era la Brigada Móvil número 1, comandada por el general Mora Rangel, brigadier general en ese entonces. Y yo dije, no, yo salgo, de esto yo salgo inmediatamente, y es que no vuelvo por aquí. Pero cosas de aquellas, cuando ya salí me dieron el permiso, ya yo como que reflexioné y dije, no, como que yo como que no, yo no puedo ser menos que los demás, yo continúo. Entonces se me pasó como ese miedo y esta vaina, y continué. Y terminé retirándome, pero no por eso. Ya después, como aproximadamente como a los 8 o 10 meses me retiré, pero ya porque fue que nos desplazaron hacia el páramo en Sumapaz. Y allá sí ya fue como por el frío, y también porque entonces convivía yo con una muchacha y había quedado embarazada de la niña que tiene hoy 15 añitos, y pues me retiré, pero ya no por cuestiones de miedo, sino por esas razones. ¿Cómo se llamaban esos dos compañeros suyos? ¿Recuerda los nombres, los apellidos? Apellidos, uno de nombre Colorado y el otro era un pastucito de nombre Arevalo, de apellido Arevalo. ¿Y Colorado era de esta región? No, era del Valle. Del Valle. Y el pastucito, pues como lo dice, era por allá de Pasto. De Pasto. No sé si quieran hacerles, Jairo, Osvaldo.